Buenos días, mi nombre es Rosel Moyo. En esta oportunidad vamos a aprender todo lo relacionado al lenguaje, la definición, las funciones del lenguaje, así como los planos del lenguaje. En esta primera parte vamos a aprender esos tres subtemas. Repito, definición, funciones y planos del lenguaje. Primero, definición. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Se le dice el lenguaje a esa facultad, esa capacidad o actitud que tiene el ser humano para poder comunicarse. Ojo, te dice que es exclusivamente humana, eso significa de que solamente los seres humanos tenemos lenguaje. ¿Los animales tienen lenguaje? No, los animales no tienen lenguaje. Pero profesor, los animales sí se comunican. Ojo, hay que diferenciar comunicación con lenguaje. Habíamos dicho que la comunicación es el intercambio de mensajes entre dos o más personas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Intercambio de mensajes. Simple y llanamente a eso le vamos a llamar comunicación. Ojo, hay dos tipos de comunicación en forma general. La comunicación humana y la comunicación no humana. La comunicación no humana implica dos: la comunicación animal, así como la comunicación en las plantas. La comunicación animal, ojo, tú debes saber eso, no es racional. La comunicación animal es instintiva. La comunicación humana sí es racional. Por ende, el lenguaje va a estar en la comunicación racional, es decir, en la comunicación humana. Entonces, no te olvides, el lenguaje es una facultad o capacidad exclusivamente humana, que nos permite de cierta forma exteriorizar lo que estamos pensando, sintiendo y todo lo demás. Segundo, se dice que el lenguaje es cualquier sistema o código que el hombre utiliza para poder comunicarse. Repito, el lenguaje es cualquier sistema o código. El lenguaje es cualquier signo que el hombre haya utilizado para poder comunicarse. Ojo, este sistema o código, lo vamos a hacer aquí, puede ser de dos tipos. Puede que sea lingüístico o puede que sea no lingüístico. ¿Cuándo es lingüístico? Recuerda, lingüístico se dice cuando se va a utilizar como código una palabra, es decir, una lengua. Si utilizo una lengua, ya sea el inglés, el francés, alemán, etc., estaré haciendo uso de un lenguaje o un código lingüístico, ya sea en forma oral o bien en forma escrita. ¿Cuándo se dice que es no lingüístico? Cuando yo no voy a utilizar una lengua, es decir, yo no voy a utilizar palabras. ¿Y cómo yo me voy a comunicar? A través de gestos, movimientos corporales, sonidos inarticulados, pueden ser colores, etc. Entonces decimos que el lenguaje no solamente es lingüístico, también puede ser no lingüístico. Entonces decimos que el lenguaje es cualquier sistema o código que el hombre utiliza para poder comunicarse. También decimos que el lenguaje es aquella herramienta o instrumento que hace posible la comunicación. ¿Sí? Tú sabes, repito una vez más, que la comunicación es el intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Para que ese emisor y ese receptor intercambien mensajes, ideas, ¿qué cosa deben utilizar? Una herramienta o un instrumento denominado lenguaje. Ojo, esa herramienta o instrumento puede ser lingüístico o puede ser no lingüístico. Entonces resumimos todo y decimos que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Es cualquier sistema o código. Es una herramienta o instrumento que hace posible la comunicación. Entonces, estas definiciones son importantes para que nosotros podamos aprender lo que es el lenguaje. ¿Sí? No confundas con comunicación. Funciones del lenguaje. A ver, te había dicho que el lenguaje es la herramienta, es el instrumento, es cualquier sistema o código, etc. Es una facultad exclusivamente humana. Dime, ¿para qué tú utilizas un lenguaje? ¿Para qué utilizamos un lenguaje? Razona. Entonces tú tienes la respuesta. Utilizamos el lenguaje para poder comunicarnos. Entonces su función principal, primordial, fundamental del lenguaje, ¿cuál sería? La comunicativa. Esta va a ser su función primordial, no te olvides. Nosotros utilizamos el lenguaje para poder comunicarnos, ¿no? Dentro de esta función comunicativa todavía vamos a tener 6 subfunciones. La función expresiva, apelativa, referencial, la función fática, metalingüística y la función poética. Estas funciones son muy importantes. Ojo, a estas 3 funciones, es decir, expresiva, apelativa y referencial, también lo consideran como las funciones básicas o las funciones primarias del lenguaje.
A la función fática, metalingüística y poética se le conoce como las funciones secundarias del lenguaje, ¿ya? Entonces vamos a empezar desarrollando cada una de estas funciones. Tengo aquí uno, la función expresiva, conocida también como la función emotiva, afectiva o sintomática. Son sus otros nombres. A ver, ¿a qué se refiere la función expresiva? Dice, se utiliza el lenguaje en esta función para dar a conocer el mundo subjetivo del emisor. Es decir, esta función, ¿con qué elementos se relaciona? Pues se va a relacionar con el emisor, ¿no? Entonces yo voy a utilizar en esta función el lenguaje para dar a conocer el mundo subjetivo, lo que piensa el emisor, los estados anímicos del emisor. Ejemplo, te deseo un hermoso día. Es un deseo que yo tengo como emisor. ¡Qué bello! Es mi percepción. Veo algo y yo siento o yo creo que es bello, ¿sí? Digo, por ejemplo, buen viaje, estimado amigo, ¿no? Entonces, eso también implica el estado anímico, lo que piensa o siente el emisor. No te olvides, repito, la función expresiva, emotiva, afectiva o sintomática se utiliza para dar a conocer el mundo subjetivo del emisor. ¿Con qué elementos se relacionaba? Se relacionaba con el emisor. Eso es muy importante. Tengo aquí la función apelativa, conocida también como la función conativa, directiva, imperativa, activa o de llamada. En esta función yo voy a utilizar el lenguaje para buscar una respuesta en el receptor. Entonces dime, ¿con qué elemento se relaciona? Se va a relacionar con el receptor. En esta función yo voy a utilizar el lenguaje para mover la conducta del receptor, para buscar una respuesta en el receptor. Lógicamente yo voy a buscar una respuesta o haré que el receptor me responda, ¿sí? Cuando yo haga mandatos, órdenes, preguntas, etc. Ejemplo, digo, ¿dónde vives? Esta pregunta es una función apelativa, porque con esta pregunta yo estoy buscando una respuesta en el receptor. Otra, Carlos, préstame tu libro. En este caso también yo estoy buscando una respuesta en el receptor. Estoy buscando que Carlos sí realice una acción, la acción de prestarme su libro, ¿no? Digo, por ejemplo, está prohibido fumar aquí. Con este enunciado lo que estoy haciendo es buscar una respuesta, mover la conducta del receptor, ¿no? Si yo pongo esta información, ahora vendrá en el receptor, vendrá la persona, leerá este anuncio y va a mover su conducta, ¿no? No va a fumar. Entonces, no te olvides, apelativa, busca una respuesta, mueve la conducta del receptor con preguntas, con órdenes, mandatos y todo lo demás. Tengo 3, la función referencial, conocida también como la función representativa, denotativa, informativa, cognitiva, discursiva, sus otros nombres. En esta función yo voy a utilizar el lenguaje para informar un hecho de la realidad. El elemento con el cual se va a relacionar va a ser el referente. No te olvides de eso. Estamos relacionando cada una de las funciones con un elemento de la comunicación. Repito, te decía, se va a utilizar el lenguaje para informar, ¿sí?, un hecho de la realidad. Ojo, tiene que ser una información denotativa, una información objetiva, una información que se relacione con la realidad. Ejemplo, el pulpo es un molusco. Aquí estaría en la función representativa. Esto es un hecho real, ¿no? Te estoy informando de que el pulpo es un molusco. Te digo, por ejemplo, el Colegio Ciencias fue fundado por Simón Bolívar. Aquí hablamos de una función referencial porque yo te estoy informando del Colegio Ciencias ha sido fundado por Simón Bolívar. Esta es una expresión real. El alcalde de Huancha inauguró una obra. Aquí también hablamos de una función referencial. ¿Qué pasa si yo te digo, tus ojos son como 2 luceros? Profe, ¿sería esa expresión una función referencial? ¿Tú qué crees? ¿Podría ser? Aparentemente yo te estaría informando de que tus ojos son 2 hermosos luceros. Pero dime, ¿eso se ajusta a la realidad? No, no se ajusta a la realidad. Entonces tiene que ser un lenguaje denotativo. Tendríamos que hablar aquí de la denotación, no de la connotación. Por ejemplo, si yo te digo, el tiempo es oro, aparentemente te estaría informando de que el tiempo es oro. Pero dime, ¿eso es real? ¿Eso es objetivo? ¿Se ajusta a la realidad? No, eso no sería función representativa.
Si yo te digo, la República del Perú se divide en 24 departamentos y una provincia constitucional, dime, ¿sería la función referencial o no? Claro que sí, porque esa información sí se ajusta a la realidad, ¿ya? Mucho ojo con eso. Tengo 4, la función fática, conocida también como la función de contacto o de interacción. En esta función yo voy a utilizar el lenguaje para entrar en contacto, prolongar o interrumpir la comunicación. Lógicamente, esta función se va a relacionar con un elemento denominado canal. Este se relaciona con el canal. Repito una vez más, se utiliza el lenguaje para entrar en contacto, ¿sí? Para prolongar la comunicación o interrumpir la comunicación, ¿no? Ejemplo, muchas veces habrá pasado esto, que alguien te timbra el celular, agarras el celular, lo primero que dices, ¿cuál es? ¿Aló? ¿Por qué decimos aló? Para saber si nuestro interlocutor está al otro lado, si nos escucha. ¿Qué pasa si nosotros activamos el botón de verde para poder contestar la llamada? ¿Sí? Decimos aló y no nos responde la otra persona. Nosotros insistimos. Aló, aló, sí, aló. ¿Estamos de acuerdo? Con eso que estamos haciendo, de cierta forma estamos entrando en contacto con nuestro interlocutor. ¿Estamos de acuerdo? O, por ejemplo, habíamos visto en una ceremonia, en un concierto, hay un maestro que agarra el micro y de cierta forma dice, ¿no? 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3, sí, 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 ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Qué es lo que está haciendo con esta expresión? De cierta forma está verificando si el canal está funcionando adecuadamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O el simple hecho de ir a una oficina y ves a una secretaria que no te ha visto, que está distraída, ¿qué haces para entrar en contacto? Dices, buenos días, disculpe, allá. Con esas expresiones, ¿qué estás haciendo? Estás entrando en contacto. O, por ejemplo, dos mujeres conversan, ¿no? Tienes a María y Carmen que están conversando y María le cuenta toda su vida a Carmen, pero bueno, si hablamos de mujeres, ellas mínimamente van a utilizar como 2 horas, ¿no? Para contarse su vida. María le está contando toda su vida a Carmen, ¿no? Ya habrá hablado durante 1 hora, pero en eso no encuentro una respuesta en Carmen, ¿no? Dice, aló, Carmen, ¿sigues ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Qué está haciendo con esta expresión? De cierta forma está buscando si la otra persona está en contacto, ¿no? Si el canal está funcionando adecuadamente. Esa va a ser la función fática, no te olvides. Función metalingüística, conocida también como la función gramatical, la función semántica, de glosa, de análisis, exegética, etc. En esta función se va a utilizar el lenguaje para explicar la lingüística. Esta función se va a relacionar con el código, ¿ya? A ver, te explico en un lenguaje muy sencillo. Yo voy a utilizar el lenguaje para explicar todo lo relacionado a la lingüística, sea ámbitos de la semántica, morfología, lexicología, la sintaxis, fonología, fonética, etimología, etc. Si yo voy a hablar de un tema relacionado a la lingüística, estoy hablando de la función metalingüística. Ya no te olvides, se va a relacionar con el código. Ejemplo, digo, la fonología estudia el fonema. ¿Qué te estoy haciendo en esta expresión? Lo que te estoy haciendo es explicándote lo que es la lingüística, en este caso la fonología, ¿no? Te digo, por ejemplo, el sinónimo de absceso es tumor. La palabra hogar tiene 2 sílabas. El adjetivo modifica directamente al sustantivo. Entonces, todas esas expresiones se relacionan con la función metalingüística. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 6. Tengo la función poética, conocida también como la función estética, literaria o connotativa. Se va a utilizar el lenguaje en esta función simplemente para embellecer el mensaje, para crear una obra de arte con las palabras. Entonces, esta función se va a relacionar con el mensaje, ¿ya? No te olvides de eso. Ejemplo, digo, el tiempo es oro. Aquí hablamos de una función poética, ¿no? O denominada también connotativa. Eres la luz que ilumina mi camino. A camarón dormido se lo lleva la corriente. Aquí vamos a encontrar expresiones connotativas. No te olvides de eso. Entonces, recapitulando todo, decíamos que la función primordial del lenguaje es la comunicativa.
A ver, el lenguaje va a tener dos funciones. Una es la función mental, ¿no? La función mental que nos permite pensar, ¿no? Que nos permite razonar. ¿Por qué tú razonas, piensas, codificas, elaboras un mensaje? Porque tú conoces un lenguaje, básicamente una lengua, ¿no? Nosotros conocemos el español. Mientras más palabras sepas de una lengua, mayor va a ser tu razonamiento, tu pensamiento. Esa es una función mental. Imagínate que tú no sepas una lengua, no conozcas una lengua. Dime, ¿tú podrías razonar, podrías pensar, crear o elaborar un mensaje? Yo creo que no. Ahí radica la función mental del lenguaje, no la importancia del lenguaje. Su otra función es la comunicativa, ¿no? Eso implica exteriorizar lo que hemos pensado. Dentro de la función comunicativa encontrábamos 6 funciones, ¿no? La expresiva, la apelativa, referencial, fática, la función metalingüística y la función poética. No te olvides de esas 6. ¿Cuáles son las funciones básicas o primarias? Las 3 primeras, la expresiva, apelativa, referencial. ¿Cuáles son las funciones secundarias? La función fática, la función metalingüística y la función poética. En esta primera parte hemos aprendido lo que se refiere a la definición del lenguaje y a las funciones del lenguaje. Muchas gracias.